A veces, la verdad no solo duele, a veces te desgarra, especialmente cuando se trata del campo minado que son las relaciones humanas. Hay una trampa silenciosa en la que caemos una y otra vez. Nos aferramos desesperadamente a quienes, en lo más profundo, ya se han marchado sin decir adiós. Nos repetimos cuentos de hadas disfrazados de esperanzas. Si insisto un poco más, si demuestro mi valor, si soy lo suficientemente bueno, esa persona se quedará. Pero permíteme arrancarte la venda de los ojos con una frase que no muchos se atreven a pronunciar. Cuando alguien no te quiere, lo sabes. Aunque intentes negarlo, aunque maquilles las señales con excusas, aunque le pongas poesía al abandono. Lo sabes, lo sientes, lo respiras. Y esa certeza incómoda es una de las formas más puras de verdad. Carl Jung lo entendió antes que muchos. Él nos reveló que el inconsciente no calla. Habla a través del cuerpo, del estómago revuelto, de las emociones desbordadas, de esa ansiedad sin nombre cuando alguien que amas comienza a mirarte como si fueras un extraño. El inconsciente no necesita palabras. Te lanza verdades crudas, disfrazadas de incomodidad. ¿Lo has sentido? Esa frialdad en sus respuestas, ese entusiasmo que desaparece, esa desconexión invisible que te arranca el alma centímetro a centímetro. Pero tú no quieres escucharlo. ¿Por qué? Porque enfrentar esa verdad implica mirar al espejo más temido de todos, el del rechazo, el del no fui suficiente. Y esa, amigo mío, es una de las heridas más primitivas y profundas del ser humano. Cuando alguien deja de quererte, no solo se lleva su amor, se lleva también la imagen que construiste de ti mismo a través de sus ojos. Te deja frente al abismo de una pregunta que quema. ¿Qué hice mal? Pero he aquí donde la sabiduría de Jung te agarra por el cuello y te obliga a despertar. No se trata de ser suficiente para otro, sino de ser auténtico contigo mismo. La verdad no necesita gritar. La verdad vibra. Y cuando alguien deja de amarte, su energía cambia, incluso si sus palabras siguen siendo amables. Jung lo llamaba proyección, ese mecanismo invisible mediante el cual arrojamos en los demás aquello que no queremos enfrentar dentro de nosotros. Así es como, en lugar de amar de verdad, terminamos exigiendo validación, afecto, pertenencia, esperando que alguien más nos dé lo que no nos hemos atrevido a darnos nosotros mismos. Y Ana, hermano, es una forma sutil de autoabandono. Cada vez que te aferras a quien ya no vibra contigo, te alejas de tu propio centro. Te traicionas. Porque el inconsciente, ese sabio interior que no duerme, no va a permitir que vivas eternamente en la mentira. Lo creas o no, buscará revelarte la verdad, aunque tenga que hacerlo mediante el dolor. ¿Y cómo lo hace? De forma sutil pero brutal. Conversaciones vacías, miradas ausentes, interés fingido, excusas envueltas en silencio. Nada de eso es casual, pero en lugar de aceptarlo, buscamos explicaciones racionales. Debe estar ocupado. Quizá está pasando por algo. Si doy un poco más, todo volverá a ser como antes. ¿Te suena familiar? Claro que sí, porque el autoengaño es uno de nuestros deportes favoritos. Pero hay una verdad que ya no puedes seguir evitando. Una relación que solo tú sostienes está condenada a devorarte por dentro. Y Jung lo sabía. Sabía que hay un momento crucial en todo proceso de individuación, ese viaje hacia tu yo más verdadero, donde se vuelve urgente aprender a soltar. No solo personas, también expectativas, ilusiones, narrativas que ya no te sirven. Y sí, duele. Duele más que morder una daga, porque el dolor no viene solo de la pérdida, sino de la lucha interna entre lo que deseas y lo que realmente es. Pero escúchame bien, soltar no es fracasar. Soltar es liberarte. Liberarte del autoengaño, de la mendicidad emocional, del castillo de arena que construiste para alguien que ya no quiere habitarlo. Soltar es abrirle espacio a algo nuevo, más alineado, más honesto, más tú. Porque cuando el alma se vacía de lo que no le corresponde, empieza a resonar con lo que verdaderamente necesita. Pero para llegar ahí, tienes que aceptar lo más temido, la incertidumbre. Tienes que renunciar al control, al debería,
Al si me esfuerzo suficiente, todo se arreglará. Porque, lamento decírtelo, hay algo que jamás podrás controlar. Los sentimientos de otra persona. Lo único que puedes elegir es qué hacer con la realidad que tienes delante. Y cuando finalmente aceptas que alguien ya no te elige, ocurre algo extraño. El vacío es abrumador. Sientes que te arrancaron un pedazo de alma. Pero en ese silencio, algo empieza a brotar. Algo que habías olvidado. Tu propia voz. Esa que había sido silenciada por tu necesidad de encajar, de ser querido, de no estar solo. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera transformación. Jung decía que el sufrimiento humano no proviene solo del dolor, sino de la resistencia al cambio. Nos aferramos como náufragos a amores que se hundieron hace tiempo, creyendo que si luchamos lo suficiente, los traeremos de vuelta. Pero el amor no se mendiga, no se suplica, no se obliga. Y si hay algo que quiero que te lleves hoy, es esto. Aceptar que alguien ya no te ama no te hace débil, te hace libre. Porque en el instante en que dejas de buscar afuera lo que necesitas encontrar dentro, empieza tu verdadero renacimiento. La verdad no es suave, no es cómoda, no llega envuelta en frases bonitas ni con finales felices. La verdad arde, pero si la enfrentas, te libera. El amor, aunque lo hemos idealizado hasta deformarlo, no es una garantía ni un premio por buen comportamiento. El amor es un espejo de la conciencia. Refleja quién eres, dónde estás y, sobre todo, con quién ya no vibras. No muere de golpe, se desvanece lentamente, como una vela que se apaga en silencio. Cuando una conexión se rompe, no siempre es por traición ni por errores imperdonables. A veces simplemente deja de estar alineada con tu esencia actual. Y eso duele. Duele porque nos cuesta aceptar que todo, absolutamente todo en la vida, está en movimiento. Nada es estático, nada permanece igual, ni tú, ni el otro, ni el amor que los unía. El problema es que el alma lo percibe antes que la mente esté lista para entenderlo. Si llegaste hasta aquí, te voy a pedir algo serio, no por cortesía, no por costumbre. Lo que voy a decirte es real. Dale like y suscríbete ahora mismo. No lo pienses, no lo pospongas. Hazlo si alguna parte de este mensaje tocó tu alma. Hazlo si algo en tu pecho se removió al escucharlo. Hazlo porque lo que viene después en este canal no es contenido. Es catarsis, es conciencia, es fuego. Y créeme, no querrás perdértelo. Activa la campanita porque en el próximo video vamos a sumergirnos aún más profundo. Vamos a hablar de la herida original, esa que todos llevamos y casi nadie se atreve a mirar de frente. Prepárate, porque lo que viene te va a cambiar. Puedes intentarlo, claro que sí. Puedes sacrificar tu dignidad en nombre de una esperanza que ya no respira. Puedes moldearte para encajar en un lugar que ya no te pertenece. Puedes volverte diminuto para no incomodar. Puedes resistir ausencias y tragarte silencios como si fueran parte del amor. Pero todo ese esfuerzo solo logrará una cosa, que te traiciones. Carl Jung, ese explorador del alma humana, lo supo desde el inicio. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y una de las formas más feroces de sometimiento es aferrarte a alguien que ya no te ama, que ya no vibra contigo, que te ha dejado de elegir, aunque siga presente físicamente. La razón no es solo miedo al abandono, es algo más profundo. Temes el reflejo que ves en el rechazo. Temes que su partida signifique que no eres suficiente, que algo en ti está roto. Pero aquí está la gran mentira, el veneno mental. El amor de otra persona nunca definió tu valor. Nunca lo hará. Ni su presencia te hace más digno, ni su ausencia te hace menos. Ese juicio solo puedes dictarlo tú. Cuando alguien ya no te ama, se siente. No porque te lo digan, sino porque lo transmiten con cada acto, con cada palabra sin alma, con cada mensaje seco, cada mirada vacía, cada excusa que sustituye a la emoción. Lo notas cuando tú sigues escribiendo párrafos y ellos responden con monosílabos. Lo notas cuando tú intentas mantener viva una conversación que ya está en coma. Y aunque una parte de ti grite que no lo dejes ir, el acto más valiente es aceptar la verdad, porque solo la verdad, aunque duela, te libera.
Y sí, vas a sangrar por dentro, pero también vas a sanar si te atreves a mirar de frente. Jung decía, lo que resistes persiste, y cuanto más te niegues a aceptar que alguien ya no quiere estar en tu vida, más profundo será el abismo al que te arrastrarás. No porque la otra persona sea cruel, sino porque la vida misma te está empujando hacia tu evolución. El inconsciente, ese arquitecto silencioso, no tolera el autoengaño por mucho tiempo. Te hablará con síntomas, con insomnio, con ansiedad, con tristeza inexplicable. Te dirá con cada fibra de tu cuerpo, ya no perteneces ahí. Y tú seguirás justificando lo injustificable. Quizás necesita espacio. Tal vez si cambio, si me esfuerzo un poco más. No, basta. El amor real no se suplica. Cuando alguien quiere estar en tu vida, lo demuestra. Y cuando no, también lo demuestra. Solo que tú no quieres ver las señales, porque verlas significaría aceptar que todo se acabó. Y eso da miedo, porque donde había amor, ahora solo hay vacío. Y ese vacío lo confundes con el final. Pero déjame decirte esto, grítatelo si es necesario. Ese vacío no es el fin, es el inicio, es el terreno fértil donde puedes comenzar de nuevo. Es el espacio sagrado donde puedes encontrarte contigo, después de haberte perdido en la historia de otro. Amar no es desdibujarte para que alguien más te acepte. No es transformarte en sombra para que el otro brille. Amar de verdad es compartir tu luz sin apagarla. Y si amar a alguien significa dejar de amarte a ti mismo, entonces eso no es amor, es dependencia emocional envuelta en ilusión. Y cuando finalmente sueltes, cuando dejes de sostener lo insostenible, algo en ti cambiará para siempre. Sentirás dolor, claro, pero después sentirás libertad. Una libertad que habías olvidado que existía. Recordarás tus sueños, tus pasiones, esa risa genuina que habías enterrado para no incomodar. Y sabrás que no extrañabas tanto a la persona, sino la versión de ti que vivía dentro de esa relación. Extrañabas el sueño, la ilusión, pero el amor real no es una ilusión. No se construye sobre suposiciones ni sobre esfuerzos unilaterales. Cuando alguien deja de amarte, no es una señal para que te esfuerces más. Es una señal clara, brutal, estoica. Sus caminos y el tuyo ya no están alineados. Sí, soltar duele, porque sueltas una historia que escribiste en tu mente, una vida imaginaria que jamás existió fuera de tus expectativas. Pero el dolor no es el enemigo. El verdadero enemigo es la resistencia. El inconsciente no deja cabos sueltos. Cuando una relación se quiebra, no es casualidad ni castigo. Es un acto de equilibrio. La vida busca restaurarse a sí misma, y tú formas parte de ese proceso. A veces, lo que te ata no es amor, es el miedo al abismo. Pero incluso ese abismo, si te lanzas con coraje, se convierte en vuelo. Y sí, lo notarás. Notarás cuando ya no te quieren, en la falta de emoción, en la frialdad creciente, en la distancia disfrazada de ocupación. No porque quieran herirte, sino porque su energía simplemente ya no está contigo. Y aquí está la lección más brutal que puedes aprender. No puedes obligar a nadie a sentir lo que ya no siente. No puedes controlar quién se queda, pero sí puedes decidir quién se queda dentro de ti. Esa es la verdadera libertad. Puedes negar la verdad, puedes pelear contra ella, puedes intentar ganarle a la realidad con excusas, con esperanza, con sacrificios innecesarios. Pero todo lo que lograrás será postergar lo inevitable y prolongar tu propio sufrimiento. La vida como el río fluye, no se detiene por capricho de quien teme avanzar, y llega a ese punto, ese momento inevitable, donde todo lo que puedes hacer, lo único que realmente está en tus manos, es elegir qué harás con la verdad que tienes frente a ti. Puedes seguir negándola, puedes seguir aferrándote a las cenizas de algo que alguna vez fue fuego, o puedes hacer lo más valiente de todo, volver a ti mismo, porque cada vez que sueltas lo que ya no te pertenece, recuperas todo lo que entregaste sin medida, intentando sostener una relación que hace tiempo dejó de sostenerte a ti. Y no, no es fácil. Nada que implique crecimiento lo es. Los cambios profundos no llegan con sonrisas, llegan con lágrimas, con vacío, con noches de insomnio donde solo tú y tu sombra conversan en silencio.
Pero cuando por fin decides soltar, no de palabra, sino de verdad, algo cambia. Algo en ti se libera. Dejas de mendigar respuestas que nunca llegarán. Dejas de invertir tu energía en resucitar un vínculo que ya murió de causas naturales. Y en su lugar, empiezas a notar algo inesperado. Espacio. Un espacio limpio, sagrado, inquietante al principio, pero fértil. Un espacio donde puedes reconstruirte. Un lugar interno donde puedes reencontrarte. Donde la versión más olvidada de ti empieza, poco a poco, a respirar de nuevo. Y en ese nuevo espacio, sin tanto ruido, empiezas a atraer lo que realmente está alineado contigo. No porque lo busques con desesperación, sino porque ya no te estás negando a ti mismo. Con el tiempo, no al día siguiente, no sin dolor, te das cuenta de algo que al principio parecía imposible. No perdiste nada. Ganaste. Ganaste el privilegio de empezar otra vez. Ganaste claridad. Ganaste una oportunidad para construir una vida donde el amor no sea lucha, donde no tengas que convencer a nadie de quedarse. Porque las personas que están verdaderamente destinadas a caminar contigo nunca necesitarán que las persigas para hacerlo. Cuando finalmente aceptas la verdad, algo se desbloquea. Cuando dejas de buscar señales en lo invisible, cuando renuncias a la necesidad de que todo sea como antes, algo dentro de ti cambia para siempre. Sí, al principio sentirás que te arrancaron el alma, pero después sentirás descanso. Una calma que no habías sentido en meses, quizás años, porque lo que más agota no es el rechazo en sí, sino la batalla interna de tratar de sostener lo que ya se ha derrumbado. Jung lo sabía. Él hablaba del proceso de individuación como el camino de regreso al verdadero ser, y en ese sendero, aprender a discernir entre relaciones que te nutren y relaciones que te desgastan, es vital. A veces insistes en quedarte en un lugar sin reciprocidad porque confundes apego con amor. Crees que soltar significa perder. Pero número, lo que realmente pierdes es a ti mismo cuando decides quedarte donde no eres bienvenido. Y lo notarás. Lo notarás en los detalles. Respuestas secas. Conversaciones cada vez más cortas. Un entusiasmo que desaparece. Una frialdad que se instala en el espacio que antes habitaba el afecto. No es maldad, es desalineación. La energía ya no está en el mismo lugar. Y lo más desgarrador no es ese cambio, es tu resistencia a aceptarlo. Tu mente se inventará mil excusas. Está pasando por algo. Solo necesita tiempo. Si soy más paciente, todo volverá. Pero Jung nos lo advirtió. El inconsciente sabe antes que la conciencia. Lo sabe con el cuerpo. Lo sabe con el alma. Lo sabe con esa sensación en el pecho que se repite como un susurro. Aquí ya no es. Y si por fin decides escucharte, si dejas de justificar lo injustificable, verás que la respuesta siempre estuvo ahí. No necesitas pruebas escritas. No necesitas que te lo digan con palabras. Porque el amor no se transmite con promesas, se transmite con presencia. Y cuando esa presencia se disuelve, cuando la conexión se enfría, seguir aferrándote no es amor, es autodestrucción. Pero ahora escucha esto. Soltar no es rendirse, es un acto de amor propio. Significa que te valoras lo suficiente como para no seguir tocando puertas que ya no se abren. Significa que eliges tu paz antes que la humillación emocional. Significa que estás dispuesto a enfrentar la incertidumbre con la frente en alto, en vez de seguir sufriendo en una seguridad ficticia. Y sí, costará. El cuerpo dolerá, la mente resistirá, la nostalgia te perseguirá como un fantasma. Pero si te mantienes firme, un día cualquiera, sin darte cuenta, despertarás distinto. El pecho ya no pesará. No sentirás esa ansiedad al revisar el teléfono. No vivirás esperando un mensaje que nunca llegó, porque poco a poco la herida empieza a sanar. Y cuando sanas te das cuenta de que no estabas perdiendo a alguien más, te estabas reencontrando contigo. Y ese reencuentro lo cambia todo. Y entonces, sin avisar, sin fanfarria, ocurre el momento más importante de todos. Te das cuenta de que la verdadera paz no llega cuando todo está bien con alguien más, llega cuando todo empieza a estar bien contigo. Carl Jung nos advirtió algo que la mayoría ignora hasta que es demasiado tarde. La vida nunca se detiene.
Todo lo que no evoluciona se desvanece. Y esa verdad, tan brutal como liberadora, nos alcanza a todos. Nada permanece intacto. Nada se queda por capricho. Porque el crecimiento no es una opción, es un mandato del alma. Y en ese proceso inevitable de cambio, algunas personas caminarán contigo y otras simplemente tomarán otra dirección. No porque fallaste, no porque no fuiste suficiente, sino porque así funciona la vida cuando deja de forzarse y empieza a fluir. Y aquí está la primera gran revelación. Ninguna despedida es pérdida. Si a cambio recuperas tu conexión contigo mismo. Porque lo que más nos rompe no es la ausencia del otro, es habernos desconectado de nuestra intuición para sostener lo insostenible. Es haber ignorado esa pequeña voz interna que desde el principio ya sabía lo que la mente no quería aceptar. Esa es la herida más profunda. Traicionarte por no perder a otro. Cuando finalmente aceptas, sin anestesia, que alguien ha dejado de quererte, ocurre un milagro silencioso. Te liberas, no solo del dolor de la espera, te liberas del engaño, del autoengaño, del ciclo de justificar frialdades con excusas. Y en ese acto valiente de soltar lo que ya no vibra contigo, creas espacio. Espacio para lo que sí, para relaciones donde no tengas que convencer a nadie de quedarse, para vínculos donde no se negocie tu valor, para una vida donde el amor no se mendiga, se elige, se siente, se comparte, porque el amor real no te exige que te deformes para ser elegido. El amor real no se negocia, no se ruega, no se fuerza. El amor real es libre, recíproco y constante. Y si no es así, no es amor. Es dependencia emocional con disfraz romántico. Y es justo ahí, en ese espacio de silencio, de claridad, de verdad, donde sucede algo extraordinario. Te empiezas a ver con nuevos ojos. Te redescubres. Recuerdas quién eras antes del apego, antes del desgaste, antes de apagar tu fuego interno por miedo a perder. Recuperas tu energía, tu dignidad, tu amor propio. Y te das cuenta de algo que cambia para siempre tu manera de amar. Nunca fue la otra persona quien te completaba. Fuiste tú quien olvidó que ya estabas completo. Jung hablaba de la sincronía, ese fenómeno misterioso donde el universo comienza a conspirar a tu favor en el momento en que te alineas con tu verdad. Y sí, ocurre. Cuando sueltas lo que ya no fluye, las puertas que antes parecían cerradas se abren solas. No por suerte, no por azar, porque tu energía ya no está atrapada en sobrevivir. Ahora está disponible para crear. Y entonces, la verdadera pregunta ya no es, ¿por qué alguien dejó de amarme? La verdadera pregunta es, ¿por qué sigo intentando validarme en quienes no pueden darme lo que merezco? La cuestión no es cómo recuperar a alguien. La cuestión es, ¿cómo te vas a recuperar a ti? Porque cuando alguien quiere estar en tu vida, lo sabes, lo sientes, lo ves. No hay juegos, no hay dudas, no hay silencios que pesan como tumbas. Y cuando alguien ya no quiere estar, también lo notarás. La diferencia está en qué decides hacer tú con esa verdad. Así que hoy te lanzo un desafío directo al alma. ¿Cuántas veces has ignorado lo evidente por miedo a quedarte solo? ¿Cuántas veces has justificado el desinterés de alguien solo para no enfrentarte a la verdad? Comenta aquí abajo. Quiero leerte. Quiero saber qué parte de este mensaje te hizo despertar. ¿Qué decisión vas a tomar a partir de hoy? Y si este contenido te atravesó el alma, compártelo. No lo guardes. Porque tal vez alguien justo ahora está rogando por las palabras que tú acabas de escuchar. Y escúchame con atención, porque lo que te voy a decir ahora es importante. Si estás aquí es por algo, no llegaste por accidente, esto no fue casualidad. Estás frente a un canal que no viene a darte frases bonitas, viene a sacudirte, a despertarte, a devolverte a ti. Así que si aún no lo hiciste, dale like, comenta y suscríbete ahora mismo. Hazlo no solo porque te gustó este video, hazlo porque este canal va a cambiar tu manera de ver el amor, el dolor y la vida. Activa la campana porque el próximo video va a abrir una herida que nadie se atreve a tocar, el miedo a no ser suficiente. Y créeme, no vas a querer perdértelo. Gracias por estar. Gracias por sentir.
Gracias por tener el coraje de mirar hacia adentro, porque mientras más despiertos seamos, más libre será este mundo. Nos vemos en el próximo viaje. Y recuerda, el alma no evoluciona cuando retienes, evoluciona cuando sueltas.